Antes de seguir avanzando en una formulación más formal de la física de las ondas, vamos a hacer un problema para practicar con esta aproximación conceptual que hicimos al tema. Para eso vamos a tomar casi el ejemplo del problema 5 de la serie de problemas que les proponemos para esta parte. Fíjense, se trata de una cuerda larga. Esta palabra larga va a ser clave para identificar que se trata de una onda viajera, es decir, de una onda que se origina en un punto y se desplaza sin encontrar ningún cambio en el medio. Decíamos, esta cuerda larga está sostenida en posición horizontal por efecto de esta masa, lo que la mantiene tensa. Por el momento, la masa de la cuerda y su tensión no nos dicen nada, pero ya adelantamos que van a ser parámetros que van a intervenir en la velocidad de propagación en ese medio. Nos dicen que el extremo O se desplaza hacia arriba y luego hacia abajo de su posición original. Es decir, conocemos que el extremo O va a tener un desplazamiento que está definido a partir de esta gráfica. Después haremos un análisis más detallado, pero por el momento sabemos cómo se va a mover el punto O, sabemos cómo se va a mover ese punto emisor en función del tiempo. Es lo que en los videos anteriores identificamos como función d de t, la función que nos define cómo se mueve el emisor. Es decir, conocemos qué es lo que está ocurriendo en el foco, conocemos esa perturbación que se va a propagar. Se va a propagar a la velocidad c. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que queremos saber ahora es, en cada instante de tiempo, conocer qué es lo que le está pasando a cualquier otro punto de la cuerda. ¿Cómo están identificados esos puntos de la cuerda? A partir de su posición X sobre un sistema de referencia. Fíjense que hemos adoptado ese sistema de referencia, lógicamente por comodidad, con un eje X coincidente con la cuerda y con un origen de este sistema de coordenadas en el punto O extremo de la cuerda. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que buscamos? Queremos saber qué es lo que le pasa en todo instante de tiempo t a todos los puntos de la cuerda que están identificados con su correspondiente coordenada X de acuerdo al sistema de referencia que hemos adoptado. Decíamos que conocemos la perturbación, conocemos cómo se mueve en este caso el punto O en función del tiempo. Lo que no sabemos, porque todavía no podemos calcular, es la velocidad de propagación de la perturbación en este medio, en esta cuerda. Lo vamos a considerar un dato, lo vamos a tomar de 100 metros por segundo. Esto es lo que llamamos C, la velocidad de propagación de la perturbación. ¿De qué depende? Ya habíamos dicho que depende del tipo de perturbación. En este caso, el tipo de perturbación está definida, es un cambio en la posición, y que depende del medio, de ciertas características del medio. El medio es la cuerda. ¿De qué características de la cuerda? Dependerá C, de su tensión y de su masa. Pero eso lo vamos a verificar más adelante. Por ahora tomamos como dato esta velocidad de propagación como de 100 metros por segundo para analizar el ejemplo. Decíamos que era importante conocer adecuadamente qué es lo que pasa en el emisor. El enunciado nos decía que sube y luego baja hasta su posición de equilibrio de acuerdo a esta ley. Miremosla un poquito más en detalle.
Fíjense que esto representa corrimientos del emisor respecto al eje Y. Vemos que durante 0,1 segundo este emisor se aleja de su posición de equilibrio, llega hasta la posición 0,1 metros alejado hacia las Y positivas y luego durante un intervalo más corto de 0,01 segundo baja de nuevo al equilibrio. Entonces, dijimos, es importante conocer lo que está pasando en el emisor porque cualquier otro punto va a repetir lo que hace el emisor nada más que a su propio tiempo, con el retardo que le corresponda. Cuando vimos el ejemplo de la ola en la cancha, vimos que las personas no se paran en cualquier momento, se paran en el momento que le corresponde, de acuerdo a la posición en la que se ubica en el estadio. O sea, de acuerdo con el retardo que le corresponde desde que se originó el fenómeno. Entonces, vamos a insistir una vez más en diferenciar este movimiento que está graficado en este gráfico, en esta diapositiva, que nos da la posición en función del tiempo del emisor, vamos a diferenciar este movimiento del movimiento de la perturbación que se da sobre el eje X a la velocidad de 100 metros por segundo. Este movimiento es en cambio en la dirección del eje Y. Lo llamamos DDT por continuidad con lo que vimos en los videos anteriores, pero sería la posición sobre el eje Y del emisor. Fíjense que esta información es muy abundante porque de acá podemos incluso deducir con qué velocidad se mueve el emisor. Ya sabemos de física 1 que la velocidad en este gráfico, que es un gráfico de posición en función del tiempo, es la pendiente de la curva que representa esta posición en función del tiempo. Como vemos rectas, sabemos que esa velocidad va a ser constante. Entonces, me puedo preguntar con qué velocidad sube. Sube con una velocidad de 0,1 metros sobre 0,1 segundos, o sea, sube con una velocidad de 1 metro por segundo. De la misma manera, podría calcular la velocidad de bajada. Ven que tiene que recorrer la misma distancia en un tiempo 10 veces menor, la velocidad de bajada es entonces 10 veces más grande. Podemos entonces graficar ahora la velocidad del punto O en función del tiempo. Velocidad constante de subida, velocidad constante de bajada, como ven, de signo negativo porque apunta hacia los negativos del eje Y. Notar que este gráfico corresponde a un punto en particular. ¿Cuál punto? El punto O, el punto que tiene la coordenada x igual 0. Tenemos información sobre un punto, pero para todo tiempo. Conocemos lo que le pasa a un punto, a ese punto en particular, el x igual 0, en todo instante de tiempo. Entonces, nos podemos preguntar ahora, ¿qué es lo que le va a pasar al punto que tenga la etiqueta x igual 10 metros? ¿Qué es lo que le va a pasar a ese punto? Lo identificamos primero, sobre el eje X es el que tiene la etiqueta X igual 10 metros. ¿Qué es lo que le va a pasar a este punto? Le va a pasar lo mismo que al emisor, pero no en el mismo momento, sino le va a pasar con un retardo que es tanto mayor cuanto mayor es el alejamiento del punto respecto al emisor y tanto menor cuanto mayor sea la velocidad de propagación. O sea, al punto que tiene la etiqueta x igual 10 le va a pasar lo mismo que al emisor,
pero con un retardo de 0,1 segundo. Probablemente sea un buen momento para parar el video y analizar con cuidado la información que acabamos de dar. Entonces, todo punto repite lo que hace el emisor, pero con el retardo que le toca. Recuerden esta imagen de la bola en la cancha. Entonces, si el punto x igual 10 tiene un retardo de 0,1 segundo, le va a pasar lo mismo que al emisor, pero con un retardo de 0,1 segundo. O sea, comienza a moverse 0,1 segundo después. ¿Qué es este 0,1 segundo? El que deriva del retardo que tiene este punto de coordenada x igual 10 metros. Notemos eso. Esta gráfica es lo que le pasa en todo instante de tiempo al punto que en el equilibrio tiene la coordenada x igual 10 metros. En este caso, en el equilibrio y fuera del equilibrio, el punto tiene la misma etiqueta, porque su movimiento es solo en vertical. Pero reforzamos esta idea de en el equilibrio, porque no va a ser lo mismo cuando trabajemos con ondas longitudinales. Entonces, decíamos, al punto x igual 10 metros le ocurre lo mismo que al emisor, pero con el retardo que le toca. Le ocurre lo mismo en todo sentido. Por ejemplo, también va a subir con una velocidad de 1 metro por segundo y va a bajar con una velocidad de módulo 10 metros por segundo. Repetimos, lo mismo que al emisor. Pero notemos que esta velocidad para el punto x igual 10 metros surge de pensar a esta velocidad como la derivada de la posición respecto del tiempo. Pero noten que esta derivada va a tener que ser ahora una derivada parcial, porque la función phi, que define la posición en función del tiempo, es una función de dos variables, x y t. Por lo tanto, la velocidad, que en este caso es una velocidad transversal, es una velocidad en el sentido del eje y de los puntos, va a resultar de hacer la derivada parcial de phi respecto del tiempo. Notemos una vez más que estas gráficas corresponden a lo que le pasa a un punto en particular, al punto x igual 10 metros en todo instante de tiempo. Es decir, de la función phi de xt estamos tomando un x fijo. No podemos estudiar la variación de las dos variables a la vez. Dejamos fija una, hacemos variable la otra y así sí hemos podido graficar. Conocido entonces lo que le pasa al emisor, hemos podido deducir lo que le pasa a cualquier otro punto. Nosotros lo hicimos con el punto x igual 10 metros. Les propongo que antes de seguir adelante detengan el video y repitan qué es lo que le ocurriría, por ejemplo, al punto x igual 15 metros. Lo hacen, seguimos en otro video.